Un Rolls Royce entra en la cochera. El sol golpea el capó como un foco que no pide permiso. El motor corta con un suspiro mecánico y la puerta del garaje baja en silencio. En la casa de enfrente, un hombre agarra el teléfono y con la voz cargada de urgencia dice al operador del 911: «Hay un hombre negro robándose un Rolls Royce». Esa frase, seca, puntual, pone en marcha algo más que una llamada. Activa prejuicios, cámaras domésticas, la lógica de la vigilancia vecinal y una maquinaria pública que responde al menor indicio de peligro. Cuando el sargento Morrison y el agente Derek Bradley aparcan en la curva, nadie imagina todavía que la escena que va a desarrollarse quedará grabada y que en cuestión de horas pondrá en jaque no solo la reputación de 3 vecinos, sino la idea misma de quién tiene derecho a pertenecer a un barrio llamado Briarwood. Si esta historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la investigación completa sobre lo que sucedió y por qué importan los testimonios y las cámaras. Miles Harrison es el hombre que conduce el coche. Empresario conocido en la ciudad de Whitfield, su nombre aparece con frecuencia en listas de donantes, fondos para la biblioteca municipal, becas universitarias para jóvenes del distrito y una aportación al cuerpo de policía local con la que sufragó parte del nuevo equipo para la unidad de patrulla. Tiene una casa en Briarwood desde hace años. Allí vive con su mujer y sus 2 hijos. En las cenas comunitarias se le cita como ejemplo de éxito, el hombre que salió de un barrio modesto y volvió para invertir en su ciudad. Su Rolls no es una ostentación sin sentido, es un automóvil que para algunos representa estatus, para otros solo un coche elegante. Para Miles es simplemente su vehículo, registrado a su nombre, con la matrícula y la documentación en regla. Lo que esos papeles no contienen, sin embargo, es la carga simbólica que la vista de un hombre negro al volante de ese coche despierta en algunos vecinos. Briarwood es en apariencia un vecindario tranquilo. Calles arboladas, farolas que encienden puntualmente, reuniones de la Asociación de Propietarios en el centro comunitario. Pero la tranquilidad es una capa superficial. Bajo ella se acumulan pequeñas sospechas, intolerancias latentes y una cultura de vigilancia que la tecnología doméstica ha amplificado. Cámaras Ring en los portales, grupos de WhatsApp que comparten fotografías y transmisiones en directo desde los porches. Esa combinación, privilegio, miedo y gadgets conectados, crea un ecosistema donde el gesto más anodino puede transformarse en evidencia consumible. Ese día, la mezcla se volvió combustible. Gerald Patterson miró desde la ventana del salón. Era un hombre de mediana edad, con vínculos establecidos en la comunidad, presidente de una sección local de un club social, asistente habitual a las reuniones de la HOA. En el pasillo, su esposa Bárbara pasa la aspiradora, ajena a lo que su marido observa. En la casa contigua, Richard Thornton escucha desde la puerta mientras Sandra Wells, que no sale de su teléfono, prepara su cámara. Trevor Hayes, un joven que vive en la cuadra y tiene una pequeña audiencia en redes, apunta su teléfono hacia la entrada y comienza a emitir en directo. Las llamadas al 911 se suceden en minutos, no todas con las mismas palabras, pero con el mismo tono de alarma. La figura oscura junto al Rolls, la duda sobre si pertenece o no, la certeza de que alguien fuera de lo común estaba ocurriendo. En una de las grabaciones transcritas por la investigación inicial se escucha: «Hay un hombre negro. Creo que está robando un Rolls Royce», frase que más tarde circularía como titular. No es una cita ampliada, ni un montaje. Es la voz que, en un instante, convierte la presencia de Miles en una sospecha. La misma llamada se convirtió en el primer rastro que dejó la noche. La llegada de las patrullas fue rápida, tal y como lo requieren los protocolos cuando el 911 registra un posible robo, y al bajarse de los vehículos, los agentes se encontraron con una escena que, en la superficie, parecía sencilla. Miles, con las llaves en la mano, caminaba hacia la puerta de su garaje. El coche estaba en su propiedad, tarjetas de registro y la llave del mando estaban visibles. Aún así, el ambiente era tenso. La presencia de varios vecinos con sus teléfonos apuntando y una transmisión en directo que ya había comenzado añadía una capa de presión que, para el policía que respondía, complicaba cualquier intento de resolución discreta. El sargento Morrison no tardó en reconocer al hombre que tenía delante. No fue un gesto teatral, fue el reconocimiento de alguien que sabía quién era Miles Harrison. «Señor Harrison», dijo, cuando comprobó la documentación. «Lo siento, no era mi intención molestar». La disculpa fue corta, pero pública. Eso debería haber sido el final del episodio: reconocimiento, disculpa y una retirada discreta. Sin embargo, el material audiovisual ya existía. La cámara Ring de la entrada había registrado cada paso. El vídeo en directo de Trevor ya llevaba minutos emitiendo. Sandra ya había subido un extracto a un grupo local de Facebook.
La evidencia se tornó en prueba no porque demostrara delito alguno, sino porque mostró algo peor que un crimen, un acto de sospecha fundamentado en prejuicio. La imagen de Miles conduciendo hacia su casa, deteniéndose en la acera y abriendo con tranquilidad el garaje, contrastaba con la narrativa que habían construido los vecinos antes de comprobar. En el clip, el silencio del motor y el chasquido de la puerta del mando se entremezclan con voces en off, comentarios de espectadores y el bamboleo de un teléfono que sostiene una transmisión en directo. La mezcla creó una escena que, fuera de contexto, parecía confirmar lo que algunos habían temido. En contexto, mostró cómo la suposición puede convertirse en acusación. Miles no buscó escenificación. Subió la grabación a su cuenta con la intención de poner fin a la versión superficial que ya circulaba. «Este es mi coche y esta es mi casa», escribió junto al vídeo. La claridad del gesto, exponer los hechos antes de que la narrativa lo hiciera por él, fue calculada y al mismo tiempo desesperada. Porque Miles conocía el peso de la sospecha en una ciudad donde su presencia, pese a las contribuciones públicas, podía seguir generando dudas. En menos de 24 horas, el vídeo tenía miles de visualizaciones. En 48, había traspasado los límites de Briarwood. Comentarios que defendían a los vecinos se mezclaban con otros que exigían disculpas públicas. El nombre de Gerald Patterson circulaba en capturas de pantalla junto a reproches y llamadas a la acción. Los medios locales llamaron para confirmar datos. Una periodista, Dana Crawford, puso la historia en su radar y la marcó como prioritaria. Había componentes que la convertían en ejemplo de una problemática mayor: vigilancia vecinal, perfil racial, redes sociales como tribunal instantáneo, y por eso decidió investigar. El surgimiento del material digital demostró una lección moderna. La evidencia puede proteger y, al mismo tiempo, crear daños. Para Miles, la grabación fue una manera de frenar el relato falso. Para Gerald y sus aliados, la difusión fue el principio de una exposición social que no habían previsto. Las cámaras que sirvieron para alertar se convirtieron, en un parpadeo, en herramientas para medir la proporción del daño. Los primeros comentarios en redes mostraron dos líneas claras: quienes celebraban que la verdad visible en el vídeo, hubiera salido a la luz, y quienes relativizaban el error vecinal, arguyendo que la familia Patterson actuó movida por la prudencia. Entre ambos polos se abrió un debate ácido. ¿Qué significa tener precaución en un vecindario vigilado por cámaras y residentes atentos, cuando la precaución cruza el umbral hacia la estigmatización? Las respuestas no llegaban limpias, llegaban cargadas de historia, de nombres y de memoria comunitaria. Esa memoria incluía un episodio que todavía dolía en Whitfield. En 2022, una llamada similar había desencadenado una secuencia que terminó en un tiroteo y en la lesión grave de un joven llamado Deshaun Carter. La herida física que Deshaun sufrió y las consecuencias que arrastra desde entonces, tanto para él como para su familia, seguía presente en la conversación pública. Aquel caso era el ejemplo más contundente de lo que una sospecha podía producir cuando se convertía en acción. Mencionarlo no era una acusación directa contra los Patterson, era más bien un recordatorio del contexto en el que este nuevo incidente se inscribía, un patrón de llamadas que en las historias de la ciudad había tenido efectos devastadores. Dana Crawford lo sabía. Por eso, cuando pidió acceso a registros y registró solicitudes formales para ver llamadas previas al 911 y otros documentos públicos, lo hizo con un propósito claro: determinar si lo sucedido con Miles era un episodio aislado o parte de un patrón más amplio. No adelantó conclusiones en redes. Su enfoque fue el de una periodista que quiere piezas verificables antes de armar el rompecabezas. Mientras tanto, las consecuencias inmediatas ya comenzaban a asomar en la vida de los que habían llamado y grabado. Dentro de la vecindad, la exposición pública puso a Gerald y a Richard en una situación incómoda. Sus nombres circulaban en foros y en cadenas privadas de mensajes. Algunos allegados les pedían explicaciones. Otros, con la indignación encendida, exigían sanciones. En las oficinas donde trabajaban algunos de los implicados empezaron a llegar llamadas anónimas. En redes, perfiles que hasta entonces habían sido invisibles comenzaron a escarbar en fotos antiguas y publicaciones pasadas. La viralización, que para Miles fue un rescate de la verdad, para los otros fue el inicio de una cascada de consecuencias sociales y profesionales cuya magnitud aún no se podía medir. Miles, por su parte, volvió a la rutina intentando proteger a su familia del huracán digital. Su mujer pidió explícitamente privacidad para los niños. Los vecinos que lo conocían personalmente se ofrecieron a dar testimonio en su apoyo.
Pero la escena del garaje ya no era solo un hecho local, se había transformado en un espejo que obligaba a muchos a verse. Algunas conversaciones en Briarwood se volvieron tensas. Vecinos que antes intercambiaban saludos, ahora se miraban con desconfianza. Se discutía qué significaba pertenecer de verdad a una comunidad y quién tenía el derecho de juzgar. En la ciudad, las preguntas comenzaron a circular con mayor fuerza. ¿Qué papel juegan las cámaras domésticas en la construcción de pruebas sociales? ¿Hasta qué punto las sospechas individuales activadas por prejuicios pueden escalar y afectar vidas? ¿Qué responsabilidad tienen los vecinos que comparten y amplifican esos materiales? Mientras tanto, la policía local se encontró en una posición incómoda. Los agentes habían actuado según el protocolo, pero la documentación pública, el vídeo, la transcripción de la llamada, mostraba una resolución que dejó a algunos con sentimiento de alivio y a otros con sensación de injusticia. El intercambio entre comunidad y tecnología quedó expuesto. Una notificación automática, el zumbido del teléfono, la transmisión en directo que no se apaga. Ese conjunto de pequeñas acciones, cuando se combinan, puede generar una sentencia social instantánea. La diferencia clave entre un rumor y un caso viral es la disponibilidad de imágenes, y en este caso, las imágenes no son neutras. Vienen cargadas de historia, de símbolos y de prejuicios no resueltos. En los días posteriores al incidente, se multiplicaron las piezas periodísticas que intentaban leer la misma escena desde distintos ángulos. Algunos artículos se centraron en la humillación pública sufrida por los vecinos que llamaron, otros en la violencia potencial que se habría desencadenado si la situación hubiera sido distinta, otros en la manera en que una donación anterior de Miles al departamento de policía complicaba la percepción pública. ¿Favorecía eso a Miles o, paradójicamente, lo volvía aún más objetivo de sospecha cuando la comunidad buscaba explicaciones rápidas? La ambigüedad moral del caso alimentó la discusión. Pocos temas contemporáneos son tan polémicos como el equilibrio entre seguridad pública y sesgo racial. En el seno de la Asociación de Propietarios surgieron llamadas a la calma. La presidenta de la HOA, una mujer que había mediado en otros conflictos barriales, organizó una reunión informal para hablar del incidente y del uso responsable de cámaras y grupos de mensajería. Pero en el fondo de la conversación anidaba una división. Por un lado, quienes defendían que la vigilancia vecinal era necesaria para prevenir delitos. Por otro, quienes planteaban que esa vigilancia, si no se acompaña de reflexión sobre prejuicios, puede convertirse en arma. Mientras tanto, algunos de los que habían participado activamente del episodio comenzaron a experimentar las primeras consecuencias sociales, mensajes de reproche en el buzón, invitaciones a entrevistas que rechazaban, miradas en la calle. No todas las reacciones fueron públicas, muchas se quedaron en conversaciones de pasillo o en llamadas a amigos que buscaban consejo. La sensación general para varios vecinos que habían sido señalados era de vulnerabilidad. La viralidad no perdona la torpeza pública. Miles, que había decidido subir el vídeo y hablar, afrontó una repercusión distinta. Recibió mensajes de apoyo y también de incredulidad. No buscaba convertir el incidente en espectáculo, quería que se entendiera la lógica que había operado. El simple hecho de ser un hombre negro entrando en su propia casa se convirtió en una sospecha inmediata. Para él, la grabación no era un arma, sino una forma de dejar constancia de la verdad ante la inmediatez de la desinformación. A las pocas horas de la viralización, llegaron las primeras llamadas de organizaciones civiles interesadas en documentar lo ocurrido. Grupos que trabajan en contra del perfil racial se ofrecieron para asesorar a la familia Harrison en la gestión de la comunicación pública y en el acceso a recursos legales en caso de que fuera necesario. La solidaridad se multiplicó en paralelo a la polémica. Donaciones pequeñas comenzaron a llegar a cuentas creadas por vecinos para apoyar a Miles en su defensa moral. Algunas puertas se abrieron para dar entrevistas, otras permanecieron cerradas. En medio de ese clima, la figura de Deshaun regresa a la conversación como un eco que no se puede ignorar. La memoria colectiva lo trae como advertencia. Lo que para algunos fue un susto menor con un final de disculpa, para otros fue parte de una cadena que ya había tenido un desenlace trágico 2 años antes. Esa comparación hace más dura la discusión. No se trata solo de un error puntual, sino de cómo el mismo patrón puede provocar daños de distinta naturaleza, desde la humillación pública hasta la pérdida irreparable de movilidad o incluso de vida. La tensión creció cuando surgieron indicios de que Gerald y otras personas en su círculo habían realizado llamadas similares en el pasado.
No eran acusaciones legales cerradas, sino registros que comenzaron a ser consultados por periodistas y que poco a poco delineaban un posible patrón. En ese momento, la historia dejó de ser un episodio y empezó a plantearse como parte de una serie de prácticas, una forma de vigilancia ejercida desde la convicción personal más que desde hechos comprobados. La ciudad se polarizó. En bares y oficinas se discutió la justicia de la exposición. En los grupos de padres se habló de la seguridad de los hijos. En las redes, algunos usuarios comenzaron a hacer listas de nombres y a acompañarlas de exigencias de responsabilidad. La intensidad de la reacción mostró que en la era de la documentabilidad, la reputación puede cambiar de signo de un día para otro. El poder de las imágenes digitales no solo visibiliza injusticias, sino que redistribuye el juicio social. Quien antes tenía autoridad puede convertirse en objeto de reproche, y quien fue señalado puede recibir apoyo inmediato. Pese a todo, algunos matices permanecían invisibles en el primer oleaje mediático. ¿Qué pensaban las personas que hicieron las llamadas? ¿Actuaron movidas por un miedo genuino, por un prejuicio latente, por la mezcla de ambos? ¿Qué rol jugaron los dispositivos tecnológicos, las cámaras, las transmisiones en directo, en la aceleración de una acusación antes de que cualquier investigación formal comenzara? Estas preguntas requieren tiempo, fuentes y documentos. No se resuelven en el intercambio asimétrico de posts y mensajes. Por eso, cuando Dana Crawford empieza a tejer su investigación con solicitudes de registros públicos y con llamadas a testigos, su objetivo es abrir la caja negra de lo sucedido, cotejar el número de llamadas registradas en los últimos años, comprobar si hay repeticiones de llamadas contra personas negras en la misma zona y entrevistar a quienes estuvieron en escena para reconstruir, con precisión, la cronología. Su aproximación promete llevar la historia más allá del clip viral y hacia una explicación que ponga en contexto los hechos sin apresurar conclusiones. La mañana en la que Dana presenta su primer avance, las reacciones en la ciudad son encontradas, pero una cosa queda clara: el incidente dejó de ser un hecho aislado del que nadie querría hablar en voz alta. Se convirtió en un espejo que muestra procesos más profundos, cómo la vigilancia cotidiana puede convertirse en un acto de acusación, cómo la tecnología acelera la difusión y cómo una comunidad reacciona cuando se ve obligada a mirarse de cerca. En el centro de todo, Miles regresa a su hogar con la sensación de haber expuesto algo doloroso pero necesario. Sabe que la grabación detuvo una narrativa que podría haberlo perjudicado. También entiende que la grabación abría una discusión incómoda sobre pertenencia y sospecha. Para él, la escena del garaje no es una victoria ni una derrota, es un punto de partida. Porque si algo ha demostrado este episodio, es que la certeza de la convivencia democrática, de que cada uno puede caminar por su barrio sin ser sujeto de sospecha por su color de piel, no es algo que se pueda dar por sentado. La historia, sin embargo, no se agota ahí. El vídeo continúa circulando. Los registros solicitados por la prensa aún no se han hecho públicos. Las reacciones se mantienen vivas. La comunidad de Briarwood se prepara para una reunión en la que el incidente será uno de los temas centrales. Los representantes de la policía revisarán protocolos, y periodistas como Dana seguirán buscando si la llamada fue un mero lapsus colectivo o la cuerda que sostiene un patrón repetido de denuncias sin fundamento. En ese punto de inflexión, varios frentes emergen: el fenómeno de la vigilancia vecinal, la responsabilidad social de compartir y amplificar imágenes, la fragilidad de la reputación en la era digital y, sobre todo, el peso de la sospecha racial en la vida cotidiana. Miles y su familia se mueven entre el alivio y la preocupación. Gerald y sus aliados sienten la presión de la opinión pública. La comunidad debate, y el periodismo, función que intenta poner orden en la información, comienza a desplegar herramientas para entender la magnitud del daño. Cuando la noche cae sobre Briarwood, las luces de las casas marcan un mapa de dudas. Las grabaciones reposan en servidores y nubes. Las conversaciones siguen en hilos de chat. Y una nueva pregunta se instala en la mente de muchos. ¿Qué responsabilidad tenemos al mirar, grabar y compartir? La respuesta no es inmediata. Requiere más horas de trabajo, más documentos, más testimonios.
y también exige que, en medio de la viralidad, se mantenga el cuidado con la dignidad de las personas involucradas. No convertir la vergüenza pública en deporte, ni la rapidez de la difusión en sustituto del juicio informado. La historia había comenzado con un Rolls Royce entrando en su propio garaje y una voz que llamó al 911 con una acusación. Ahora, mientras se multiplican las piezas y las preguntas, queda claro que la escena no pertenece solo a sus protagonistas. Pertenece a una ciudad que deberá decidir qué hacer con lo que ha visto. En las semanas que siguen, la investigación periodística buscará registros, testigos y archivos, las conversaciones comunitarias, soluciones y protocolos, y las vidas de quienes estuvieron en el garaje, consecuencias que todavía no alcanzan su plena forma. Los días que siguieron al video no fueron una secuencia lineal, fueron capas que se superponían, cada una más pesada que la anterior. Dana Crawford no cerró su cuaderno ni dejó de devolver llamadas. Lo que había comenzado como un clip viral se transformó en expediente, solicitudes de registros públicos, citas en oficinas de la ciudad, y la lenta acumulación de documentos que, juntos, contaban una historia más amplia de la que cualquiera hubiera previsto mirando solo esos pocos segundos de Ring. Según los registros públicos a los que Dana tuvo acceso, hubo más que una llamada aislada. La investigación periodística encontró un patrón. En el transcurso de los últimos 3 años, el mismo número asociado a la residencia de Gerald Patterson figuraba en al menos 7 comunicaciones al 911 que señalaban a personas negras en distintos puntos del barrio. No todas las llamadas usaban las mismas palabras. Algunas alegaban comportamientos sospechosos, otras simple presencia en la vía pública. Pero el hilo que conectaba esos episodios era visible cuando los documentos se pusieron en fila. Un mismo interlocutor alertando sobre la misma presencia racializada, sin que en la mayoría de los casos se registrara delito alguno más allá de la sospecha. Dana publicó esos hallazgos con cautela. Los registros muestran una recurrencia, escribió en el avance que publicó en la web local, pero eso no equivale a una condena. Lo que sí muestra es un patrón que merece explicación. La precisión de la redacción fue deliberada. La periodista sabía que los límites entre hechos y conclusiones debían preservarse. Aún así, la lectura pública tenía un efecto inmediato. Para muchas personas en Whitfield, aquellas 7 llamadas dejaron de ser cifras y comenzaron a leerse como eslabones de una cadena con consecuencias concretas. El caso de 2022, el disparo que dejó a Deshaun Carter gravemente herido, se reabrió en la memoria colectiva con una intensidad que golpeó con fuerza. Deshaun había sido un muchacho de 19 años aquella noche. Hoy, 2 años después, su cuerpo y su vida habitan otra geografía. La bala que lo alcanzó cambió no solo su movilidad, sino la estructura entera de su familia. Adaptaciones domésticas, tratamientos, terapias, y la enorme tarea emocional de reconstruir una cotidianidad que ya no se parece a la anterior. No se trataba de titulares fríos, era el relato de una vida que se había quedado a mitad de camino. Dana habló con la madre de Deshaun, con los médicos que habían seguido su caso, y con organizaciones civiles que habían documentado el impacto de las llamadas al 911 en comunidades racializadas. Pidió permiso para relatar el sufrimiento con respeto. No era necesario dramatizar, dijo, bastaba con escuchar. El cuadro que emergió no buscaba castigar a individuos no juzgados por la ley, sino exponer un problema sistémico, cómo la sospecha dirigida por prejuicio puede convertirse en un factor de riesgo real cuando se mezcla con armas, nervios y protocolos policiales que, en terreno, actúan deprisa. En una entrevista larga, Deshaun aceptó que su voz fuera publicada, pero pidió que se evitara la teatralidad. Habló despacio, con la ayuda de un terapeuta y su madre a su lado. Su relato fue directo. Aquella llamada que llegó al 911 en 2022 cambió su vida para siempre. No buscó venganza, pidió reconocimiento y cambios que impidieran que otra familia viviera lo mismo. No quiero que me miren como si fuera problema, dijo en términos sencillos. Quiero que me miren como persona. Su petición, humilde y rotunda, se convirtió en un punto de inflexión para muchas personas que habían visto el clip del Rolls sin reparar en el episodio anterior. Mientras tanto, la presión pública se tradujo en consecuencias palpables para quienes habían participado en el episodio del garaje. Algunas medidas fueron administrativas y otras sociales. El empleo de Gerald quedó en entredicho cuando sus superiores recibieron llamadas y correos pidiendo explicaciones. La empresa donde trabajaba, uno de los empleadores locales, anunció la apertura de una investigación interna. No fue una condena automática, fue en la práctica
la paralización de la normalidad que acompaña a cualquier exposición mediática. Los colegas que antes los saludaban con cortesía pasaron a un silencio desconfiado. En el plano personal, los lazos se tensaron hasta romperse. Barbara Patterson, que había permanecido al margen de la viralización inicial, hizo pública su distancia y, según fuentes cercanas, inició trámites de separación. No hubo juicio público que celebrara su caída, hubo etapas administrativas y decisiones personales que mostraron el coste humano de estar en el foco. Las instituciones locales se movieron con cautela. El Departamento de Policía anunció una revisión de protocolos sobre llamadas al 911 que involucraran descripciones raciales y la necesidad de que los operadores profundicen en la información antes de desatar respuestas automáticas. El sargento Morrison declaró públicamente que los agentes actuaron conforme a su entrenamiento, pero también reconoció que el caso planteaba cuestiones sobre cómo interpretar una alerta en un contexto hiperconectado. «Hicimos lo que nos corresponde, no es una excusa para no aprender», dijo en una comparecencia que la prensa reseñó con atención. En la esfera digital, la reacción fue intensa y polarizada. Para algunos, la viralización había sido una corrección necesaria, pruebas al alcance de cualquiera para confrontar prejuicios que se ejercían con impunidad. Para otros, la misma viralidad representaba una justicia sumaria, con consecuencias desproporcionadas. En los grupos de WhatsApp del barrio, conversaciones viejas cobraron nuevo sentido, mensajes privados se filtraron, fotos de reuniones pasadas circularon junto a comentarios que buscaban entender si Gerald actuaba solo o si su actitud representaba algo más difundido. Hubo quien defendió su derecho a sentir temor. Hubo quien apuntó que el miedo se convierte en peligro cuando define a otros. No todas las respuestas fueron punitivas. A la par que se tejían procesos de señalamiento, surgieron también iniciativas de reparación. Organizaciones locales lanzaron una recaudación para apoyar a Deshaun en sus terapias y adaptaciones. Profesionales médicos ofrecieron consultas pro bono. Vecinos y desconocidos aportaron cantidades pequeñas que, sumadas, resultaron en un respaldo tangible. Para muchos, la solidaridad fue una forma de contrapeso a la exposición pública. Una manera de traducir indignación en ayuda directa. La historia no se redujo a castigo, incluyó apoyos concretos. El punto de máxima tensión llegó en la reunión de la Asociación de Propietarios, la HOA, convocada semanas después con un orden del día atestado de temas: cámaras comunitarias, códigos de conducta y el episodio del garaje como asunto principal. La sala del centro comunitario estaba llena, las sillas colocadas en filas apretadas, con gente que hablaba en voz baja, y otras personas que sostenían carteles discretos pidiendo justicia o diálogo. La presidenta de la HOA, consciente del momento, abrió la sesión recordando reglas básicas: respeto, turno de palabra, y la posibilidad de votar sobre medidas simbólicas que tratasen la convivencia. Nadie quería que la reunión derivara en espectáculo. Aún así, la emoción era inevitable. Se acordó permitir que Deshaun enviara una carta para ser leída en voz alta por un miembro de la comunidad, porque él no podía asistir. Cuando la misiva fue divulgada, el centro se llenó de silencio sostenido. En el texto, Deshaun hablaba de su vida antes y después del disparo, de la pareja de manos que cuidan de su madre, de las rampas instaladas en su casa, y de la semana en que la familia tuvo que reajustar todo su presupuesto para pagar terapias. No pidió represalias personales contra nadie, pidió solo algo más básico: que la comunidad mirara sus prácticas con honestidad, y que entendiera que las sombras que emergen de la sospecha no siempre vuelven a su forma anterior. La lectura de la carta tuvo un efecto inusitado. Provocó sudores, lágrimas y un silencio que pesó más que cualquier grito. Miles Harrison, presente entre el público, pidió la palabra. No buscó victorias personales ni discursos grandilocuentes. Dijo con voz contenida que la ciudad necesitaba herramientas para manejar la convivencia con dignidad. No basta pedir disculpas si no cambiamos cómo nos miramos entre nosotros, afirmó. Sus palabras resonaron por su autoridad moral. Él, que había donado a la ciudad y conocido a muchos de los presentes, no hablaba para ganar simpatías, hablaba para que la conversación derivara en políticas concretas. Cuando llegó el momento de votar,
La HOA planteó una resolución simbólica, declarar que la comunidad no toleraría prácticas que contribuyeran al perfil racial y proponer medidas internas de formación y reglas para el uso compartido de cámaras y grupos de mensajería. La moción también incluía la expulsión simbólica de Gerald de algunas comisiones voluntarias del barrio, una sanción cívica más que legal, y la recomendación de que los vecinos asistieran a talleres sobre sesgos implícitos. La votación fue, según el acta, unánime. No fue una sentencia judicial, fue un acto colectivo de desconexión social, el gesto de apartar a alguien del círculo de confianza vecinal. La expulsión simbólica impactó con fuerza en Gerald. No fue solo la pérdida de un cargo, fue el reconocimiento visible de que su posición en la comunidad había cambiado. En los días siguientes su teléfono dejó de sonar con la misma frecuencia. Algunos antiguos aliados evitaron encuentros fortuitos, otros le escribieron mensajes que pedían explicaciones. Gerald, según allegados, osciló entre la incredulidad y la vergüenza. En entrevistas breves concedidas a medios locales, aseguró que había actuado por preocupación y que jamás había querido hacer daño. Con el tiempo, sus palabras se fueron desgastando frente a la documentación acumulada, las llamadas repetidas, las consecuencias de 2022 y la sensación general de que la sospecha no había sido un desliz aislado. La maquinaria institucional también respondió con medidas concretas, aunque prudentes. El empleador de Gerald informó que ante las repercusiones había iniciado una revisión interna sobre conducta pública de sus empleados. Una entidad financiera local congeló temporalmente movimientos relacionados con ciertos beneficios hasta asegurarse de que no hubiera riesgo de reputación para la institución, un gesto que algunos interpretaron como un congelamiento de pensión, en el sentido de bloqueo preventivo hasta esclarecer la situación. No hubo una acusación legal que justificara sanciones penales, hubo en cambio decisiones administrativas que alteraron de manera abrupta la cotidianidad de un hombre que hasta entonces ocupaba puestos de respeto. Para Miles, la victoria pública fue agridulce. La evidencia lo había defendido, sí, pero el alcance del daño que la sospecha provoca seguía siendo evidente en la forma en que sus hijos miraban a quienes tocaban la puerta. Miles y su mujer trataron de blindar la familia. Evitaban salir de noche, cancelaron apariciones públicas por un tiempo y limitaban la exposición mediática de sus hijos. Aún así, la vida continuó. Miles retomó su trabajo, siguió con sus donaciones y aceptó dar charlas sobre convivencia y responsabilidad comunitaria cuando le pidieron. No buscó revancha, buscó reformas. En la ciudad surgieron foros abiertos, encuentros entre vecinos, talleres organizados por ONGs y propuestas en el ayuntamiento para regular la operativa de las cámaras vecinales. La pregunta que más se repetía era práctica. ¿Cómo equilibrar la seguridad con el respeto? Las respuestas propusieron desde manuales para operadores de 911 que desaconsejaran las descripciones raciales, hasta códigos de conducta en grupos de mensajería que impidieran la difusión inmediata de imágenes sin verificación. Algunas medidas fueron legislativas en ciernes, otras dependieron del compromiso voluntario de la comunidad. A nivel simbólico, la historia se convirtió en una lección sobre la fragilidad de la reputación en la era digital. Personas con trayectoria, como Gerald, comprobaron que un error o un patrón de denuncias puede desencadenar pérdidas de sentido y arraigo que no son fáciles de recomponer. Para otros, la viralidad representó una forma de corrección social. La visibilidad funcionó como un contrapeso a prácticas que antes quedaban en lo privado. En todo caso, quedó clara una tensión central. La documentación simultáneamente protege y expone. No toda la comunidad celebró la resolución de la HAO ni la caída social de Gerald. Hubo quienes señalaron con preocupación la rapidez con la que se había pasado de sospecha a ostracismo. Sus argumentos no complacían a quienes habían sufrido. Sin embargo, abrieron un debate legítimo sobre los límites de la justicia social en espacios pequeños. ¿Hasta qué punto la comunidad debe ser juez y parte, cuando la reparación se convierte en persecución? Las respuestas no fueron unívocas, y aquello mismo mostró la complejidad del reequilibrio. En las semanas que siguieron, Dana publicó un reportaje extenso que combinó registros públicos, entrevistas y testimonios. El artículo no buscó sentenciar, buscó documentar. Allí aparecían los extractos de las llamadas repetidas al 911, las fechas que adherían el patrón, el testimonio de Deshawn y las reacciones institucionales. También aparecían voces expertas. Un académico en estudios raciales explicaba cómo el sesgo implícito se instala con naturalidad y cómo pequeños actos cotidianos pueden escalar cuando las instituciones responden sin matices. Un abogado laboral consultado por el medio describía las consecuencias profesionales de la exposición pública y la fragilidad de empleos y pensiones frente a crisis reputacionales. Esos marcos ayudaron a que el debate público trascendiera la anécdota. Con el paso de los meses, la vida de los protagonistas caminó, cada uno, por rutas distintas. Deshawn, gracias a las donaciones y a programas de apoyo, consiguió mejorar parte de sus terapias y adaptar su hogar.
No volvió a caminar como antes, pero ganó accesibilidad y una red de contención mayor que la que tenía tras el disparo. Sus días continuaron marcados por la rutina de rehabilitación y por un trabajo incesante de aceptación. En público, ejerció su derecho a la palabra y pidió cambios concretos en la comunidad. Para muchos, su figura se convirtió en el símbolo vivo de un costado oscuro de la vigilancia. No se trataba ya de teoría, sino de consecuencias corporales. Miles recuperó con cautela el pulso de su vida social. En ocasiones ofrecía su casa para reuniones sobre convivencia y década de recursos comunitarios. No renunció a su papel filantrópico, lo ajustó. Comprendió, más que antes, que la responsabilidad no es solo donar recursos, sino crear formas de convivencia que reduzcan la sospecha. Su experiencia quedó como advertencia. No hay cheques que compren la inocencia frente a prejuicios antiguos. Gerald, por otro lado, comenzó a experimentar el abandono de una red social que le había dado identidad. Su trabajo se volvió problemático, su matrimonio frágil. Al final, la separación fue pública, y su salida de la comunidad fue silenciosa en la forma y ruidosa en el efecto. Se mudó a otra ciudad. Sus allegados dijeron que la experiencia lo había marcado profundamente. Otros opinaron que había sido una caída necesaria. Pocos, si es que los hubo, sostuvieron su lugar de confianza en Briarwood. La policía local implementó cambios menores pero simbólicos, sesiones de formación sobre prejuicio implícito, protocolos más detallados para los operadores del 911 y una recomendación de que, cuando una llamada invocara la descripción racial, se procediera a preguntar más datos objetivos antes de activar una respuesta inmediata. No fue una reforma radical, fue, sin embargo, un reconocimiento de que los procesos obedecen a la mezcla de personas y procedimientos. En la práctica, esos pequeños ajustes comenzaron a traducirse en mayor cautela en la respuesta inicial. En la comunidad, la tecnología siguió ocupando un papel central en las discusiones. Los dispositivos Ring y las transmisiones en directo no desaparecieron, se reguló su uso. Surgieron acuerdos informales sobre cómo compartir imágenes, criterios para reportar a la policía y la obligación de contextualizar antes de amplificar una sospecha. Nadie garantizó que esas normas cambiaran la conducta humana en su raíz, pero marcaron un avance en la conciencia colectiva. No se trataba de soluciones perfectas. Eran intentos, a menudo torpes, para traducir la conmoción en cambios concretos. En muchos casos, los lazos rotos no se recompusieron en su totalidad, pero sí se abrió un canal para el diálogo que antes no existía. Con el tiempo, la viralización que había expuesto a Gerald y defendido a Miles derivó en preguntas mayores. ¿Qué significa pertenecer a un lugar? ¿Cómo se mide la seguridad sin sacrificar la dignidad de quienes son miradas por su color? ¿Hasta qué punto la vigilancia sin formación convierte a la comunidad en acusadora antes que en protectora? Estas preguntas siguieron vivas y activas en foros, en tertulias, en asesorías académicas y entre personas que por primera vez miraban sus cámaras con otra conciencia. Para muchos observadores externos, lo sucedido en Briarwood fue un microcosmos de fenómenos nacionales. El auge de la tecnología doméstica, la facilidad de viralizar imágenes, el poder del testimonio y el coste humano de los prejuicios. Periodistas que cubren justicia social usaron el caso como ejemplo a discutir en columnas y programas. Expertos propusieron marcos de actuación, formación obligatoria para grupos vecinales que compartan cámaras, protocolos más estrictos para los operadores del 911 y campañas educativas para desactivar descripciones raciales como forma primaria de alerta. Nada de eso era definitivo, pero constituía la semilla de un cambio. En lo personal, las heridas siguieron. La familia de Deshawn vive con adaptaciones que cuestan dinero y esfuerzo. Gerald intenta rehacer su vida lejos de su antiguo círculo. Miles cuida su reputación con la misma delicadeza con la que había cuidado su legado. Las conversaciones que antes eran rutinarias, saludar en la calle, compartir eventos escolares, organizar cenas, ahora se llevaban a cabo con una mezcla de sinceridad y prudencia. La ciudad aprendió que convivir implica mirar los prejuicios que se llevan por dentro y que el acto de llamar al 911 puede cargar con más consecuencias de las que imaginamos.
Cuando la historia comenzó su ciclo de cierre simbólico, hubo un gesto público que muchos recordaron. En un acto de la comunidad, la HOA organizó una jornada sobre convivencia y prevención de perfil racial. Allí se presentó un panel con un experto en estudios raciales, un representante del Departamento de Policía, Dana Crawford, y un miembro de la familia de Deshaun. La idea era clara: convertir la experiencia en aprendizaje para que otras comunidades no repitieran el mismo camino. En el auditorio, la reacción fue heterogénea, pero la presencia de testimonios directos ayudó a cambiar el debate del reproche al aprendizaje. Al concluir aquel panel, la presidenta de la HOA pronunció unas palabras que muchos consideraron un cierre simbólico. Hemos visto que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen peso. La tecnología nos da visibilidad, la responsabilidad nos pide prudencia. La frase no borró todo, pero marcó una pauta para el futuro. En los meses posteriores, el eco de la historia alcanzó medios nacionales. Artículos de análisis usaron la secuencia del Rolls entrando en la cochera como punto de partida para discusiones sobre vigilancia vecinal y prejuicio. Algunos autores señalaban que el caso exhibía la paradoja de una comunidad que se considera segura por su homogeneidad y que confunde esa seguridad con el derecho a sospechar. Otros advertían que la corrección social, cuando no se acompaña de procesos restaurativos, puede dañar de manera duradera a individuos. El debate era complejo y no ofrecía respuestas sencillas. Al final, lo que quedó más nítido fue una enseñanza práctica y moral. La belleza de un coche en el garaje no legitima que su conductor sea acusado por su piel. La visibilización de un acto injusto no debe convertirse en espectáculo, debe ser trampolín para reformas. Las cámaras y los mensajes pueden exponer injusticias, pero también pueden amplificarlas si no se usan con responsabilidad. Y quizá lo más importante, la comunidad descubrió que la cohesión no se construye expulsando a quien yerra, se construye creando condiciones para que los errores no se traduzcan en daño irreversible. La historia, contada en cientos de publicaciones y en conversaciones a la hora del café, regresó una y otra vez a la imagen inicial. Un Rolls-Royce entrando en una cochera y un vecino marcando el 911 con las palabras que encendieron la trama. Esa imagen se convirtió en memoria pública. Para algunos fue advertencia, para otros catalizador de cambio, para otros simplemente el recuerdo de una tensión que todavía no se resuelve del todo. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela con alguien que necesite escucharla. En la descripción encontrarás enlaces verificados a organizaciones que trabajan contra el perfil racial, a la recaudación para apoyar a Deshaun y artículos y recursos para aprender cómo denunciar de forma responsable sin reproducir prejuicios. La conversación continúa. La responsabilidad es de todos.